Bueno, que el Señor bendiga poderosa, rica y abundantemente a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros. Esta transmisión, ¿verdad?, está siendo grabada inicialmente en vivo o en live en nuestro canal en Facebook, también para ser transmitida, ¿verdad?, por YouTube o para ser por igual subida a YouTube. Saludamos a todos aquellos, ¿verdad?, que pueden estar junto a nosotros para compartir la palabra de Dios y la historia y conocer, empaparnos y llenarnos más de la Sagrada Escritura para evitar errores, para evitar falta de interpretación y para saber pues claramente lo que la santa, bendita, poderosa palabra del Señor, grande, santa, bendita y poderosa palabra del Señor nos dice, sin salirnos no solo fuera de contexto, sino pues sin salirnos, verdad, digámoslo así, del orden histórico, para poder, verdad, de esta forma, el tener la oportunidad grata y poderosa de entender las cosas, ¿verdad? Como son o como fueron en la época, ya que la historia prueba la Biblia y la Biblia prueba la historia. Bueno, y nos han escrito también referente a esto de cuántos Herodes existieron, ya que pues hay algunas dudas. La Biblia habla de algunos Herodes. Está, por ejemplo, los más conocidos fueron en el caso el que mandó la matanza de niños cuando Jesucristo nació. También, ¿verdad?, el caso del Herodes que estuvo cuando Jesucristo fue juzgado para la crucifixión. Hay también otro Herodes que dice la Biblia que cae muerto, lleno de gusanos, y bueno, y así en la historia y en la Biblia se dice y se habla una y otra vez. Bueno, primero que nada, antes, para poder explicar que esto de este título de Herodes, pues vale la comparación, porque pues obviamente era también de la época, lo que era el título de César o César, que nosotros recordamos hasta en la misma Biblia que a Jesucristo vinieron a tentarlo los fariseos y le enseñaron una imagen del César. Y bueno, cuando él lo pidió, porque realmente la pregunta que le hicieron era una trampa, donde le venían a preguntar si era lícito o si era verdad, digámoslo así, qué opinaba él de que se dieran impuestos al César. Entonces querían acuartelar a Jesucristo de una forma u otra, porque si Jesucristo decía que sí era lícito dar impuestos al César, entonces los judíos se le venían encima, porque los judíos estaban hartos de los romanos. Entonces si decía que no, se le venían encima a los romanos y lo podían acusar y lo podían encarcelar por tratar de provocar revuelta. Y nosotros sabemos lo que bíblicamente dijo el Señor Jesucristo, que dijo bien claro, bueno, muéstrame esa imagen de la moneda. ¿De quién es? De César. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, eso es claro. Tú le das a Dios, tú le das al César. En pocas palabras, bueno, lo que hay que darle a las autoridades se le da, lo que hay que darle el pago competente se da, pero por igual también tú tienes que darle a Dios. O sea que esto de estar hoy día peleando por las ofrendas, que no se debe de diezmar, que no se debe de ofrendar, bueno, hay que darle a Dios y hay que darle al César. Jesús lo dijo bien claro. Entonces, ¿qué es este título para comparar con el título de Herodes? ¿De qué manera inicialmente pudiéramos hablar relacionado al César? Bueno, el César, o sea, del latín Caesar, fue un título realmente imperial, como tal, Caius Julius César o Cayo Julio César, que fue un general y cónsul dictador romano nombrado por el Senado, que como sabemos en la historia fue asesinado. Relacionado a la lista de Césares, hay una lista que se puede mencionar de 12, hay 12, lista de 12 primeros emperadores o Césares del Imperio Romano, los cuales en orden cronológico pues serían, pues obviamente el primero, Cayo Julio César, Octavio Augusto, Tiberio Nerón, Cayo Calígula, Tiberio Claudio Druso, Nerón Claudio, otro de nombre serbio, Sulpicio Galba, el otro se llamaba Salluio Otón, Aulio Vitelo, Tito Flavio Vespasiano, Tito Flavio y Tito Flavio Domiciano. Y el caso de Domiciano pues fue el que inclusive echó a Juan en aceite hirviendo, que la cosa no le funcionó. Ahora, ¿qué es César? Para aprovechar la oportunidad, ¿qué César es el que históricamente podemos nosotros llevar el rastreo que estuvo en el caso de cuando Jesucristo estaba en su ministerio? O sea, cuando Jesucristo estaba acá, que lo tentaron. ¿Qué César era el que estaba? Bueno, lo que se sabe
es que todavía, ¿verdad? Jesucristo nació cuando César Augusto era un emperador, y la realidad es que casi todos pues creen que Jesucristo fue muerto y, o sea, fue crucificado durante el reinado de Tiberio, aunque hay algunas dudas sobre el caso de la data, digámoslo así, del nacimiento y de la edad a la época de la crucifixión, y para algunos no es totalmente imposible que Calígula fuese o ya, ¿verdad?, del emperador cuando Cristo como tal fue crucificado. Y entonces ahí es donde está, ¿verdad?, la cosa, ya que son pues hechos históricos, imagínense, de ese tiempo que pues más o menos se lleva a cabo, ¿verdad?, un estimado. Entonces, comparado a César, como ya sabemos que es un título imperial de Roma, pues el caso de Herodes se refiere como tal a un rey de Judea. Yo voy a mencionar, ¿verdad?, a estos dos principales, que son los que nos han preguntado, los hermanos que nos escriben, aquellos que nos mandan mensajes y están un poquito confundidos relacionados a esto. Vamos a mencionar estos dos, pero también vamos a mencionarlos todos, ¿verdad?, en el caso de la historia, para que no hayan confusiones, ya que la Biblia nos habla también más de dos Herodes. Bueno, Herodes I el Grande, ese es el primero que vamos a hablar. Herodes I el Grande, que fue pues obviamente rey de los judíos. Él era hijo de un idumio y de una nabatea, que era en realidad un palestino, digámoslo así, para adaptarlo a nuestro tiempo, de la cultura helenística. O sea, dedicado al servicio de Roma, que dominaba Palestina desde que fuera conquistada por Pompeyo en el 63 a.C. Yo estoy tratando, ¿verdad?, de decirlo despacio para hablar un poco en el caso de la historia, para los que nos escuchan, ¿verdad?, y nos puedan atender a esto que estamos explicando. O sea, este Herodes I el Grande, fue nombrado primero gobernador de Galilea y posteriormente como tetrarca para dirigir las relaciones de Roma con los judíos, pero tuvo que huir ante el ataque de lo que en ese tiempo se llamaban los partos, que apoyaban, que apoyaban el trono a Antígona, la última reina de la dinastía de los Asmoneos o Macabeos, representantes de la resistencia judía contra la dominación política y cultural de Occidente, que era pues lo grecorromano. Entonces en el 40 a.C. el Senado nombra a Herodes, Herodes I, ¿verdad?, Herodes I el Grande, lo nombra como rey de los judíos por indicación de Marco Antonio, con el encargo de recuperar Judea de manos de Antígona, y combate durante 3 años hasta que conquista Jerusalén y decapita a Antígona, según pues lo que dice la historia en ese tiempo terrible como era la cosa. O sea, la ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa, o sea, de este Herodes, le hace impopular entre los judíos, especialmente frente al partido religioso ortodoxo de los mismos fariseos, y se ve obligado a establecer un régimen basado en el terror, con una persecución sangrienta de la antigua familia reinante. O sea, esto incluyó el asesinato de su propia esposa Asmonea, su suegra, su cuñado y 3 de sus hijos. Este Herodes. O sea, en este contexto de obsesión por consolidar su posición en el trono frente a posibles pretendientes, se entonces enmarca, digámoslo así, la muerte de los inocentes que narra el Evangelio de Mateo, episodio, ¿verdad?, que consiste en la matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, para entonces poder cumplirse una profecía mesiánica según la cual había nacido en aquella ciudad el que habría de ser el rey de los judíos, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. O sea, este era un loco. O sea, mi hermano, bueno, entonces ese fue el Herodes cuando Jesucristo nació, un loco que hasta atentó contra la misma salvación de la humanidad. Bueno, yo no me imagino realmente el castigo que se le imponga o el terrible juicio que se le haga después de la muerte, porque ese hombre pues obviamente murió en sus pecados, y se dice históricamente que cuando este hombre murió, nadie lo lloró. O sea, porque este hombre fue responsable de muerte de inocentes, era un loco. Entonces, el otro Herodes que nos han preguntado, nos han escrito, que estaba, ¿verdad? Hay otro Herodes que se llamaba Herodes Antipas. Este Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande y de su esposa samaritana llamada Maltase. Tras la muerte de su padre, el emperador Augusto le concede el gobierno de Galilea y Perea. O sea, Herodes Antipas se casa de una manera escandalosa con Herodías,
la esposa de su hermano, Herodes Filipo, para lo que tuvo que repudiar a su anterior esposa, hija del poderoso Aretas IV, rey de los nabateos. Eso fue, ¿verdad? Ya en el caso, ya cuando Jesucristo y Juan el Bautista, ¿verdad? Estaban en su ministerio. O sea, este fue este otro Herodes que se llama Herodes Antipas. No es el primer Herodes que fue, ¿verdad? El que mató a los inocentes, a los niños. Entonces, ante este proceder que él tuvo, ¿verdad? Como venimos diciendo, Herodes Antipas, de que se casa de manera escandalosa con Herodías, que era la esposa de su hermanastro Herodes Filipo, para repudiar, ¿verdad?, a su anterior esposa, que era hija del poderoso Aretas IV, que era rey de los nabateos. Pues esto le acarrea o le trae como consecuencia la ira de Aretas, el cual declara la guerra. Solo la intervención del gobernador de Siria, que en ese tiempo se llamaba Vitelio, le evita a este Herodes la derrota completa a manos de Nabateo. Por el mismo motivo, pues fue, en este caso, este mismo Herodes, reprendido por Juan el Bautista, quien a causa de las intrigas de Herodías y de su hermana Salomé fue puesto en prisión y, como usted sabe, más tarde decapitado. Mi hermano, este nombre Herodes, por eso es que nadie se lo pone a los nenes. Fue una cosa terrible. Entonces, este Herodes Antipas es el Herodes que aparece en el Nuevo Testamento cuando pues o sea, que estuvo Jesús frente a él durante el proceso, ¿verdad?, en el cual él iba a ser crucificado. Y este mismo fue el Herodes que se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que estaba deseoso de conocer a Jesús, porque había escuchado los milagros que él hacía y quería como que usarlo de monigote o de marioneta para que Jesucristo le hiciera algún milagro. Entonces, este mismo Herodes, cuando Jesucristo, como usted sabe, Jesús calladito, como cordero, llevado al matadero, pues Herodes, al ver que Jesús no respondía, que estaba callado, se irritó por el silencio que Jesús opuso a toda su curiosidad y le trató con desprecio, se burló de él, le vistió una túnica blanca y le envió de nuevo a Poncio Pilato. Y esos dos, ese Herodes y Poncio Pilato, se hicieron, inclusive dice en la Biblia, amigos a partir de ese día. O sea, bueno, bien dice la Biblia que los mulos se juntan para rascarse, una cosa terrible. Bueno, entonces lo que podemos resumir, el nombre Herodes está compuesto, ¿verdad?, por una raíz llamada, ¿verdad?, digamos los iros, cuyo significado es héroe y caudillo, y la voz griega o ides, cuyo significado es, digámoslo así, canción, etcétera. Bueno, por lo que se pueda interpretar que el significado del nombre de Herodes significa canción de los héroes o héroe caudillo, canción del héroe caudillo. Eso pues es lo que viene a significar, verdad, como tal, digámoslo así, este título de Herodes, que realmente pues viene a tener que ver con un gobernante de Judea. Bueno, vamos a hablar de los demás porque no solamente son estos dos. Ya sabemos pues que Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando se enteró, ¿verdad?, que iban a ser el rey de los judíos por causa de los sabios de Oriente, que lo más probable es que esos sabios de Oriente habían escuchado la profecía del Mesías que nacería, lo habían escuchado de seguro por boca de cómo se riega la cosa, ¿verdad?, por el profeta Daniel, que siempre estuvo, mi hermano, a la vanguardia y al frente en todos los imperios, y de seguro digámoslo así, por el caso, ¿verdad?, de esa gran estrella que nacería, o sea, por medio de la astronomía, ya ellos sabían, o sea, le repito, astronomía, no astrología, por medio de esa estrella ya había una señal, digámoslo así, astronómica de que el rey de los judíos iba a nacer. O sea, ellos eran unos sabios. Eran sabios de Oriente y no eran meramente 3, porque en ese tiempo no podían 3 personas viajar solas y ya. O sea, tienen que haber sido muchas personas, mucho oro, mucho incienso, mucha mirra que le regalaron a Jesús, porque además de ir varios sabios de Oriente en esos viajes donde había todo tipo de ladrones y desastres en los caminos, que era peor que ahora, mi hermano, o sea, tienen que haber ido con su guardia. Con algunos guardaespaldas, gente armada, etcétera, porque ahora pues claro, ahora en nuestro tiempo hay un poquito más de seguridad, dependiendo la cosa, pero como quiera, dependiendo, hoy día pues existen los carros, los vehículos. En ese tiempo no. En ese tiempo era un poquito más trabajoso el viaje y era menos protección. O sea, en este caso, gente que iban con oro, mi hermano, tenían que ir bien custodiada. Entonces, como venimos diciendo, Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Después de este Herodes vino otro, este no lo habíamos mencionado, se llama Herodes Arquelao,
que gobernó del 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo, y fue uno de los 3 hijos de Herodes el Grande, que pues como vemos, pues Herodes el Grande, el que venimos diciendo que fue mencionado en la Biblia. Entonces, este Herodes Arquelao, recibe la mitad del territorio de su padre, que es el área que rodea y está cerca de Jerusalén, como Judea y Samaria. En este caso, cuando ya José se le apareció, ¿verdad?, el ángel y le dijo que huyeran por causa de el otro Herodes, que era el papá de este, pues José no estaba dispuesto a trasladar a María y al niño Jesús, digámoslo así, a Belén, después de huir a Egipto, porque Belén se encontraba justamente en el territorio de este otro Herodes. O sea que al igual que su padre el grande, que había mandado a matar a los niños menores de 2 años, pues tampoco, digámoslo así, pues en ese tiempo se sabía que esta persona, el hijo de este otro Herodes que surgió, no era, digámoslo así, muy tierno. O sea, después entonces este Herodes viene a ser reemplazado por un procurador romano menos de 10 años después de su reinado. Por eso es que Poncio Pilato es el hombre a cargo de la crucifixión de Jesús en lugar de los Herodes. Y se pasaban, usted sabe, la papa caliente cuando Jesucristo, ¿verdad?, en su tiempo iba a ser crucificado. Entonces, el otro Herodes, que ya habíamos hablado también, es el que le sigue después de este, que es Herodes Arquelao, que como sabemos Herodes Arquelao, pues obviamente fue hijo del Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, y entonces surge Herodes Antipas, al cual Jesucristo mismo le llamó zorra, o sea, le llamó también zorro, dependiendo en el caso pues de la Biblia que usted lea, por lo menos en Lucas capítulo 13, versículo 32, unas versiones le dice zorro, otra le dice zorra. La realidad es que el calificativo era bien aproximado y no se equivocaba en nada. Este fue el Herodes que recibe la 4ª parte del territorio de su padre en Galilea y Perea, y fue el mismo que venimos hablando, que se formó el desastre cuando se casa con Herodías, la esposa, ¿verdad?, de su hermanastro, y ante el cual Jesucristo va en el proceso para que, ¿verdad?, lo crucifiquen. Ahora, después de este Herodes, se levanta otro Herodes llamado Herodes Felipe el Tetrarca, que consigue el 4º restante territorio de su padre, que tenía que ver con el norte y este de Galilea, en su mayoría gobernado por sirios y griegos. Se casa con su sobrina Salomé, la hija de Herodías, que era la esposa de Herodes Antipas. Entonces, después de este Herodes Felipe el Tetrarca, surge otro Herodes llamado Herodes Agripa I, que es el nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodías, la esposa de Herodes Antipas. Eventualmente este otro es el que termina gobernando aún más, ¿verdad?, el territorio de su abuelo, Herodes el Grande. En el libro de los Hechos se le conoce como el que encarcela a Pedro. Mi hermano, es que esta gente eran el mismo diablo. O sea, lo habla en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. Aunque no pudo mantenerlo allí, como la palabra verdad se explica. Además, no le dio la gloria a Dios cuando el pueblo de Tiro y Sidón se refirió a él como si él fuera Dios, y por eso fue golpeado por un ángel. Y la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículos 20 al 23, que este Herodes viene a ser comido por gusanos. Este Herodes Agripa I, es el otro Herodes que viene a ser comido por gusanos y golpeado por un ángel. O sea, aquí es donde la palabra nos habla del terrible destino de toda esta gente. Después de este lo sucede Herodes Agripa II, que al igual que su padre Herodes Agripa I y el bisabuelo Herodes el Grande, gobierna sobre el territorio. Entonces, este otro Herodes es el que entrevista a Pablo junto al procurador romano Porcio Festus cuando Pablo es encarcelado en Cesarea, después del 3er viaje misionero, que lo habla, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, bueno, entre el capítulo 25 y 26 usted lo puede ver. Entonces Agripa exclama a Pablo, en lo que podemos decir la traducción literal, le dice: en poco tiempo me convencerás para que sea cristiano. O meramente podemos decir, bueno, fue una declaración irónica. Bueno, de cualquier manera Pablo terminó
apelando directamente a César, y por lo tanto no tuvo más contacto después de esto con este Herodes. Después de este último Herodes no se escucha nada más de la dinastía de Herodes hasta que, bueno, lo que podemos hablar hoy día es con la excepción, ¿verdad?, de lo realmente malo que fueron. Entonces, para hacer un resumen y responder las preguntas que nos han enviado, bueno, podemos hacer un resumen breve que Herodes el Grande fue el que mató a los niños menores de 2 años y se opuso, ¿verdad? Bueno, el diablo lo usó, mi hermano, para tratar de matar al mismo Jesús cuando estaba naciendo. Después viene Herodes Arquelao, que es en el cual José, por medio del cual, ¿verdad?, José va a Nazaret por culpa de este Herodes, porque aunque Herodes el Grande, que mató a los niños menores de 2 años por el celo de que los sabios de Oriente le dijeron que iban a ser el rey de los judíos, y estaban hablando, imagínense, de algo en el contexto espiritual, este Herodes por celo manda a matar a los niños menores de 2 años, y lo sucede su hijo Herodes Arquelao, pero el caso, ¿verdad?, de José, el caso de José no se fía como tal porque sabía que el hijo de Herodes el Grande, Herodes Arquelao, era también malo. Entonces va a Nazaret en lugar de Belén, aunque pues obviamente, pues ya usted sabe, Jesucristo nace en un lugar y se cría en otro, que fue el caso, ¿verdad?, de Nazaret, que después dicen, bueno, puede nacer de Nazaret algo bueno, pero nace en Belén de Judea. Entonces, el otro Herodes es Herodes Antipa, que es el que asesina a Juan el Bautista. El otro Herodes, que se llama Herodes Felipe, es el que gobierna al norte y al este de Galilea. Después de Herodes Felipe viene Herodes Agripa I, que es el comido por gusano, y Herodes Agripa II, que es el que participa, ¿verdad?, en el caso del juicio de Pablo o contra Pablo, ¿verdad?, en el caso de Cesarea. O sea, eso es lo que podemos nosotros resumir de todos estos Herodes. Entonces podemos hablar que hay un total, digámoslo así, de 6 Herodes. 6 Herodes, ¿verdad?, en toda esta dinastía. No fueron solamente uno, no fueron solamente 2, no fueron solamente 3. En el caso del contexto histórico, la Biblia, ¿verdad?, la Biblia y la historia fueron un total de 6 Herodes. Así que hay que leer bien las cosas, ¿verdad?, para no estar con esto de las confusiones y poder entender lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla. Y mi hermano, olvídese, este nombre de Herodes, pues usted sabe por qué no es muy querido hoy en día. Nadie a su hijo le pone Herodes. Yo una vez conocí a un Herodes, una persona que yo no sé ni por qué le habían puesto así. Bueno, la primera reacción que hace uno cuando llaman a alguien Herodes, uno dice, bueno, pero ¿y a quién se le ocurre? O el caso de Judas, que aunque, verdad, el nombre de Judas no solo lo llevó Judas el Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús, sino que también lo llevó Judas, un hermano de Jesús, y Judas, verdad, otro, verdad, que fue, bueno, fue como tal parte también, verdad, de los discípulos escogidos, aunque pues no, el único Judas no fue el Iscariote, como quiera, el nombre de Judas viene a alcanzar una mala fama. Entonces, imagínese esta mezcla, que alguien llame a un hijo Judas Herodes o Herodes Judas, ¿verdad que suena feo? O sea, suena feo, y fue que, mi hermano, estos personajes dañaron el nombre de todo esto que tiene que ver, no solo, digámoslo así, con el caso de, bueno, porque el significado no es tan malo. Por ejemplo, el caso de Herodes, o sea, caudillo, canción de caudillo, lo malo era como eran. Ellos mismos dañaron sus mismos nombres. Así que es lo que vemos, y por esta razón, pues ya usted puede ver. Ese nombre Herodes es uno de los más aborrecidos hoy en día. Y yo una vez conocí a un Herodes y también era malo. Así que, mi hermano, es mejor no poner ese nombre a nadie. Terrible. Bueno, hemos a través de esta transmisión hemos hemos aclarado dudas relacionadas a qué Herodes habla la Biblia, porque unos decían, bueno, pero ¿qué Herodes es? Porque se nos dice que este Herodes murió cuando, ¿verdad?, cuando después entonces mató a los niños menores de 2 años. Entonces había otro Herodes. ¿Cuál fue entonces el que fue al que fue Jesús? ¿Cuál fue el que fue comido de gusanos? Y había, ¿verdad?, una confusión. Bueno, es que cada uno es un Herodes diferente. Herodes meramente pues era un gobernante de Judea, como podemos decir, bueno, como una dinastía, igual que el caso de los Césares en Roma, que también eran, mi hermano, más malos que el diablo. Sin embargo, la palabra esta o el nombre de César se lo he escuchado, se lo han puesto a varias personas, pero no es tan malo como Herodes. O sea, hay mucha gente hoy día que se llaman César. Yo cuando estudié conocí a algunos César. Algunos eran, verdad, de origen italiano, que se le decían Cesare o César.
pero realmente, mi hermano, o sea, inclusive hasta hoy en día, César viene a ser como que un poquito más llevadero que poner Herodes. O sea, bueno, la realidad es que esos Césares eran más malos que el diablo, pero como quiera, pues parece que Herodes le ganó. Dios les bendiga, Dios les guarde, se adelante en el Señor. Ha sido más que un placer el haber estado en esta transmisión con ustedes. Les enviamos un abrazo y recuerde, si se conecta tarde aquí en nuestra página en Facebook, en nuestro Facebook Live, puede ver en confianza el video desde el principio, en donde ya hemos explicado, ¿verdad?, todas las diferencias y hemos dicho relacionado a la historia de la Biblia que existieron un total de 6 Herodes gobernadores de Judea. Igual en el caso de como hablamos de los 12 primeros Césares y del César que estuvo, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús. También aquellos que nos pueden sintonizar en YouTube, les saludamos. Puede añadirnos también a Facebook. Los que nos sintonizan en Facebook, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones, porque pues en YouTube también estamos haciendo Facebook Live. Solamente escriba en el modo de búsqueda, vaya a YouTube, escriba en el modo de búsqueda Miguel Sánchez Ávila y YouTube le llevará directamente a nuestro canal oficial. Igual, si usted nos sintoniza, ¿verdad?, en YouTube, vaya a Facebook, escriba en el modo búsqueda Miguel Sánchez Ávila y podrá ver nuestra página pública con miles de seguidores, donde usted nos podrá, ¿verdad?, añadir directamente dando like o dando me gusta, ¿verdad?, a nuestra página. Estamos en continuo crecimiento y estamos, ¿verdad?, en continuo aprendizaje, digámoslo así, para ir enseñando y para ir, ¿verdad?, aclarando dudas relacionadas a la historia de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, para entender un poquito, pues obviamente más claro las cosas, porque pues nosotros no vivimos en esa época, mucho menos tuvimos que ver parte con esa cultura, por eso pues para eso están los estudios, para entender todas las cosas en su contexto, para entender los principios espirituales, para poder ver lo que sucedía y para poder comprender la voz directa de Dios a nuestra vida. Abrazo a todos y que Dios les bendiga mucho.